Bueno, muy buenas noches, Ana, madrugadora, qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a seguir ampliando aquí una información con la parte de la accidentalidad, pero vamos a profundizar algo diferente a lo que hablamos el día de ayer. Vamos como en una secuencia y el día de ayer básicamente hablamos de algunas características del proceso de investigación, pero hoy nos vamos a enfocar mucho en la parte documental de cómo se debe documentar esa investigación y vamos a hacer énfasis a la forma en que podemos crear programas, el programa de la compañía, precisamente para que estas investigaciones sean adecuadas y de esa misma manera también poder decir, mire, cómo sería la forma adecuada en su empresa que pueden tener, digámoslo, un programa ajustado a sus necesidades. Y de eso nos vamos a encargar, pues, como en el día de hoy. Aquí, como siempre, esa parte filosófica que en algún momento acompaña las presentaciones. Y por allá hay una frase que dice, cada vez que le ocurra un accidente, no lo olvide reflexionar sobre las posibilidades que tiene de poder sacarle provecho a este tipo de circunstancias. Y esto tiene que ver precisamente con que los accidentes también tienen una manera de, digámoslo, de traer una enseñanza. Un accidente de por sí trae debajo un mensaje oculto, trae, digámoslo así, está hablando de una situación. Y eso precisamente es lo que permite una investigación efectiva. Dice que una investigación efectiva nos permite describir con precisión lo ocurrido, identificar causas reales, determinar riesgos, desarrollar controles adecuados, identificar tendencias y demostrar el interés de la administración por el bienestar de todos los trabajadores. Entonces, aquí entran a ver varios conceptos interesantes a analizar. Y lo primero es que debe haber una descripción de un acontecimiento, una investigación como tal. Lo que va a hacer es eso, es que va a empezar a contar una historia. Y las historias como tal son creíbles o no. Ese es un punto muy claro de que la descripción de un accidente tiene que partir de un evento creíble. Y aquí me voy a remontar en esa época que estaba de practicante en seguridad y salud del trabajo, todavía muy pollito. Y me tocó un evento donde hubo un accidente de tipo mortal, donde hay unos trabajadores que están al borde de un talud de una montaña. Están limpiando una vía y hay un desprendimiento de la vía, de la montaña, perdón, y mata a 6 trabajadores. Y hay uno que queda vivo. Ese que queda vivo me toca precisamente recolectarle la información de que me describiera cómo fue el evento. Cuando hablo con él la primera vez, lo que me dice la persona es, la Virgen me salvó. Siendo real o no real, que no voy a entrar en ese argumento, pues en una investigación de una empresa es complejo colocar la Virgen lo salvó, porque después cómo entro a argumentar ese tipo de cosas. Y más que todo cuando va para una entidad estatal y después esto va para unas investigaciones y todo. Entonces lo que opto es porque ese señor, darle el tiempo necesario para que recupere sus emociones y le digo, venga, deje y mañana hablamos. Al otro día me cuenta su historia con más calma y lo que me dice es, mire, yo estaba al borde del talud de la montaña, estaba limpiando las cunetas
Cuando siento el crujir de la montaña, veo que mis compañeros salen corriendo y a mí no me da tiempo. Lo único que hice fue pedirle a la Virgen que me ayudara y puse las manos contra la montaña, me recosté contra ella. Decía, fue tanta la presión que vi todo caer al frente de mí y yo quedé envuelto en una bolsa de aire. Esa bolsa de aire generó presión y me sacó expulsado. Me sacó expulsado hacia la parte de adelante del derrumbe y nuevamente caigo en una bolsa de aire y me saca de primero. Si el Señor no queda vivo y lo cuenta, uno no lo cree, porque no es una versión que fácilmente sea creíble, pero dentro de todo lo que sucede, puede ser de alguna manera más soportable que la versión inicial. Y no estoy queriendo decir que una no sea o que la otra no. Estoy diciendo que hay una descripción de acontecimientos. Entonces ahí él está describiendo exactamente cómo fue que visualizó las cosas. Eso me permite a mí generar una evidencia y un control mayor precisamente sobre los hechos que esta persona me está narrando. Y que entonces ya con eso voy a identificar algunas causas que ayer hablamos exhaustivamente de las causas y que con eso voy a comprobar precisamente si las investigaciones están siendo adecuadas o no. Voy a determinar unos riesgos que también fue parte de lo que hablamos ayer y eso me va a servir para dejar soporte sobre unos controles. Cuando hay accidentalidad en una empresa, uno tiene que tener presente algo y es, vamos a identificar tendencias. ¿Cuál es la tendencia de accidentalidad en la empresa? Y esas tendencias se ven marcadas por muchas cosas, se ven marcadas por los picos de producción, se ven marcadas precisamente por las actividades propias de la compañía, se ven marcadas por omisiones que se están presentando. Entonces, el análisis adecuado de las investigaciones de accidentes de trabajo me va a mostrar unas tendencias y esas tendencias ya usted verá cómo las va a manejar. Si anualmente va a tener los soportes, si va a empezar a hacer una muestra de tendencia del comportamiento anual de la compañía en ese tipo de eventos, si vas a tener la forma de demostrar que hay varias situaciones repetitivas, en qué meses, en qué turnos, en qué horarios, incluso qué géneros. Todo eso lo puedes sacar en tendencias estadísticas que te pueden aportar mucho en lo que es el análisis de los accidentes en una compañía. Y esto nos va a llevar a algo, a que demuestra un interés precisamente para que las personas de alguna manera conserven la vida y el bienestar en las actividades que realizan. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Qué investigar? ¿Y eso a qué apunta? Es precisamente cómo vamos a dedicar los esfuerzos en la parte de salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. Venga, yo tengo una duda. ¿Cómo le llaman al área en Argentina? ¿Le llaman salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo le dicen allá? Porque creo que María y Ana son de Argentina. Si de pronto me pueden decir en sus países y las otras personas que hay conectadas, si me dicen cómo le llaman al área en sus países, les agradecería, además por un tema de cultura general también que quiero aprender del lado de ustedes. Entonces, miren, en ese punto de qué investigar, voy precisamente de que les pongo un ejemplo. Trabajé en una compañía que se iba al extremo en este punto. Cuando digo aquí al extremo, ¿a qué me refiero? La persona que estaba trabajando como, como secretaria, secretario, manipulaba una hoja y se laceraba con una hoja de papel, entonces había que investigarlo.
había que investigarlo, entonces había que reunir los comités, el jefe directo, todo esto, y era un desgaste fuerte para una situación que bueno, que no era tan grande. María, gracias. Entonces, ese es el nombre que se le da a nivel nacional, no es de una empresa, sino a nivel nacional. Higiene y seguridad en el trabajo. Muchas gracias. Entonces, en una empresa hay que validar qué es lo que voy a investigar. Y lo digo ¿por qué? Porque si vemos una constructora va a tener N cantidad de situaciones que pueden llevar a un análisis de que, venga, si yo investigo esto, no voy a hacer otro tipo de cosas, porque en la construcción se van a dar, si tienes una constructora de una central hidroeléctrica, 3.500 trabajadores, y vas a investigar absolutamente todo, porque el trabajador se lacera con, a lo mejor con un alambre, y bueno, puede ser válido, pero ¿cuál va a ser la estructura de la investigación? Vas a investigar con la misma estructura todo. Entonces ahí es muy importante definir en cada empresa qué va a investigar y que esto obviamente no esté peleando con la normativa propia de tu país. Ahora, ¿quién debe investigar? Pues ya de alguna forma habíamos hablado de eso antes. Mira, en Venezuela les llaman igual que en Colombia, seguridad y salud en el trabajo. Gracias a la persona que me dio el aporte ahí. ¿Quién debe investigar? Pues obviamente los que están relacionados con el accidente, como decíamos antes, los jefes directos, cuando un jefe directo está involucrado, muestra una responsabilidad y muestra precisamente que hay un sentido de pertenencia de la compañía por ese tipo de actividades de seguimiento. ¿Y por qué el supervisor debe estar? Primero porque él tiene un interés personal. ¿Y a qué voy con un interés personal? Si un supervisor no le interesa a su gente, ya entonces ahí tenemos un problema bien grande, porque lo principal para un supervisor es precisamente que la gente esté en los niveles adecuados de producción y que puedan realizar su trabajo, porque ellos conocen el trabajador, porque son conscientes de las condiciones en que trabajan. Y si yo soy consciente de la forma que está trabajando una persona, pues me va a dar una idea muy cercana precisamente de qué es lo que tengo que apoyar, qué es lo que tengo que mejorar. Y eso va a elevar niveles de productividad. Y ellos saben mejor que nadie dónde y cómo obtener la información necesaria. El supervisor sabe si la máquina venía fallando, si el trabajador está desmotivado, cómo llegó ese día. Entonces, él va a tener una información, digámoslo al detalle, él es el previo a la situación y está en condiciones de iniciar o realizar precisamente un seguimiento adecuado. Entonces, los supervisores son muy importantes en este tipo de actividades. Y precisamente cuando se logra un beneficio de la investigación, pues lo que se demuestra es una preocupación administrativa que tiende precisamente a que los trabajadores lo identifiquen y en algunos momentos hasta llegar a aumentar la productividad. ¿Y por qué digo en algunos momentos? Porque hay situaciones en las cuales los trabajadores, ellos mismos manifiestan, mire, ese accidente se puede haber evitado porque esa máquina se puede reparar de esta forma y no lo han hecho. Entonces, es una forma en que el mismo supervisor puede aportar y los mismos trabajadores a que el trabajo se haga sin interrupción y que una investigación adecuada pueda ayudar a mejorar ese tipo de situaciones. ¿Eso a qué va a llevar? Pues a una reducción de costos. ¿Por qué? Porque se reducen lesiones, se reduce el sentismo, se reduce precisamente inversiones de tiempo, de dinero, de investigaciones. Nada más el tener que sacar de la parte administrativa 2, 3 personas para una investigación, ya estamos hablando de costos que no eran necesarios si la persona no se accidenta. Y que obviamente si no se hace, pues se pierde el control, porque ahí hay un control que es importante
y el control precisamente va a salir desde la supervisión de la parte administrativa de esos mandos medios, mandos altos en algún momento, precisamente acorde al tipo de pérdida. Y ahí entonces es como de analizar quién va a investigar, porque en algunos momentos la parte de gerencia puede involucrarse, claro, y se puede involucrar acorde al tamaño de la compañía, de la situación y precisamente de las circunstancias que van a llevar las áreas y los supervisores a analizar este tipo de situación. Eso va a llevar precisamente a que existan unas acciones correctivas y que esas acciones correctivas posean un alcance adecuado, porque hay veces los costos que se plantean pueden estar sobredimensionados frente a las situaciones que se requieren intervenir. También esto puede llevar a algo, mire, de que hay situaciones en las investigaciones de accidentes que pueden requerir un personal externo o un asesor externo. Si yo estoy investigando un accidente desconozco la magnitud de la situación, pues hombre, voy a tener un análisis cerrado. Y esto de estar dentro de los análisis precisamente que debo de tener si requiero hacer la inversión o no. ¿A dónde voy con esto? Mire, recuerdo en este instante un evento que hubo aquí en Medellín, en un lugar cerca, en un municipio, donde manipularon mal un cilindro de oxígeno. Ese cilindro estalló y mató a un trabajador. Cuando llegan y hacen un análisis, lo primero que dicen era que manipularon el cilindro de forma errada y que no lo abrieron de la forma adecuada y que por eso estalló. Eso es poco creíble. Cuando llegamos al sitio, lo primero que vemos es que el cilindro, cuando está abierto, en la parte baja, tiene una masa blanca y se le ve una parte grasa internamente. Ahí ya hay una característica de identificación que no tiene nada que ver con que se abra la llave del cilindro o no. Es precisamente esa situación la que desencadena que en algún instante pudo haber sido peor, porque si en el sitio de llenado pasa, hay una catástrofe más grande porque pueden estallar varios cilindros. Una masa blanca generalmente se da porque hacen acetileno en un cilindro de oxígeno, agregándole en carburo de calcio, le echan agua a eso, utilizan el cilindro de oxígeno por ser de alta presión y después que lo utilizan, pues entonces queda un hecho irresponsable porque el que vaya detrás tranquilamente le va a pasar lo que pasó en este sitio, que va a estallar. ¿Por qué? Porque el cilindro queda inestable. Entonces, ¿por qué sabe uno eso? Pues yo lo sé porque trabajé en una planta productora de oxígeno, pero entonces la persona que hizo el trabajo inicial no alcanzó a dimensionar cuando vio el cilindro abierto el peligro de la masa blanca que había en su base. Entonces, ¿por qué se requiere en algún momento ese asesor externo? Porque si yo quiero llegar a unas causas un poco más profundas, pues voy a necesitar un presupuesto adicional para esa investigación y para empezar a hacer este tipo de análisis. Cuando hay un accidente siempre hay unas etapas. Y lo primero que yo debo hacer cuando se presenta un evento es garantizar que no se me generen eventos adicionales. Entonces, si llegamos a un sitio y hay un accidente, pues lo primero que tengo que evitar es que haya más accidentes. Hay situaciones donde una persona es atropellada en la vía y lo primero que van es a correr, que es una reacción humana muy válida, a socorrer la persona, y detrás de este viene otro accidente. Ya cuando uno ve a algunas personas que se dedican a prestar este tipo de apoyo, pues lo primero que hacen es, hay un accidente y lo primero que llegan es a demarcar las vías para que el conductor lo vea desde lejos y no haya otro accidente. Entonces, esas etapas previas son necesarias. Hombre, que estamos haciendo un trabajo
en un sitio con andamios, con escalera, lo que sea, asegure el sitio para que no se generen eventos adicionales, que no se genere un incendio, que no se genere cualquier situación que pueda ser más grave lo que ya pasó. Entonces, inicialmente eso es lo primero. Ahora, ¿qué hay que hacer después? Pues hombre, ahora sí reaccione a esa emergencia de manera positiva, mire ese incidente y si lo puede atender, si tiene unos primeros auxilios, si tiene una camilla, si puede apoyar. Y aquí entra un punto que es de discusión permanente y muchas personas que laboramos en el área de seguridad en el trabajo, nos queremos convertir en las personas que salvamos el mundo, en el Superman, y realmente tenemos limitantes. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Yo he escuchado compañeros que dicen, no, es que si se está atragantando eso, hay que darle respiración y que si se tiene una vía obstructiva, entonces que hay que perforar en este sitio, que se puede hacer con un lapicero, que entonces que perfora, que por ahí respira. Miren, nosotros no somos médicos. Ese tipo de intervenciones que van más allá de nuestro alcance y de nuestra formación, no tenemos por qué entrar a hacer ese tipo de cosas. Es muy distinto que alguien diga, no, es que yo tengo una formación de paramédico, soy un enfermero auxiliar. Ese tipo de cosas, cuando ya hay alguien que tiene el conocimiento, dele. Pero es muy importante tener presente que el límite que nosotros tenemos es precisamente el límite de nuestra formación y capacitación. Ya, hasta ahí. El primer auxilio puede ser algo tan sencillo como coger el teléfono y llamar y decir, mire, necesito el apoyo de una persona que esté aquí y que conozca de primeros auxilios. No puede decir, eso no es mayor ayuda. Sí, sí lo es. Es primer auxilio cuando yo llamo y voy así sea en un vehículo y veo que un motociclista cae y le digo, mire, manden una ambulancia que acaba de caer un motociclista en tal sitio. Eso es un primer auxilio, es la primera ayuda. Entonces, ¿qué debemos hacer también? Dar información que sea adecuada precisamente para ese sitio. Si alguno lo quiere hacer, mire, en algún momento en una compañía que laboraba, nosotros teníamos unas tarjeticas y esas tarjeticas era para reportar este tipo de situaciones. Y decían algo vagamente, me acuerdo, pero era como aparecía nombre, que era el nombre de uno, identificándose, y decía la situación que identifica, número de lesionados, personas que están en una situación delicada y tipo de apoyo que requiere. Decía algo así básico. Entonces, uno lo que hacía con la tarjeta era que estaba el número de emergencias y uno decía, bueno, habla John Freddy Franco, soy de la compañía tal, me encuentro en tal sitio, hay tantas personas lesionadas, tales de gravedad, necesito al menos 2, 3 ambulancias y la ubicación exacta es esto. Usted organícelo como lo pueda organizar, como lo mire que puede ser más efectivo. Y ese tipo de información sirve porque nosotros siempre no vamos a estar ahí. Nosotros desde el área de seguridad y salud en el trabajo damos una directriz. Y entonces ese tipo de información precisamente es la que la persona puede dar de forma adecuada para orientar un grupo de apoyo de estos. Analizar las causas significativas es muy importante. Y mire, cuando sucede un accidente, recuerdo en alguna ocasión que hay una estructura que cae de un deck y hay aproximadamente unas 100 personas lesionadas. Y lo primero que hace uno no es ir a ayudar puntualmente a una persona, sino caminar el sitio y pedir toda la ayuda por el radio, por la comunicación. Y cuando eso se hace es más efectivo. Incluso cuando hay personas que tienen un pánico frente a la sangre, frente a
a este tipo de intervenciones que nosotros podemos apoyar, también debemos direccionar para que ese recurso sea bien utilizado. ¿Y a qué voy con esto? Recuerdo que había una compañera que decía, mira, no me mandes donde exista la posibilidad de que vea a alguien con sangre, a alguien herido, porque me desmayo. Y decía, yo en una emergencia, yo creo que yo no sirvo de gran apoyo. Cuando sucedió una emergencia ya fue de gran apoyo. Y precisamente ¿por qué? Porque estábamos en un sitio distante y la vía como tal era una vía de acceso que permitía el ingreso prácticamente de un solo vehículo. No tenía la capacidad para dos vehículos. Esta persona fue de gran apoyo precisamente porque fue la que coordinó la entrada y la salida de los vehículos. Y nosotros le decíamos, ven, ¿cuántas ambulancias han llegado? Tantas, mándelas. Y después le decíamos, vení, ¿cuántas hay? Hay tantas. ¿Me las puede mandar? Sí, pero estoy esperando que salgan tantas. Me falta una para que no colapse la vía. Ella hizo un trabajo espectacular y fue precisamente por la situación que ella manejaba, que creía que no podía prestar un apoyo, pero sí lo puede prestar. Entonces, muy importante, cuando vamos a tener un análisis de los accidentes, saber qué hace cada cual. Y aquí retomo una frase que tenía un jefe que tuve en algún momento. Él decía, las personas somos como piezas de ajedrez. Todos nos movemos distinto, todos servimos para algo diferente, solo que nos tienen que poner en el sitio adecuado. Haga de cuenta. O sea, si uno está con sus capacidades, porque cada uno tiene capacidades diferentes, en el sitio adecuado, eso va a ayudar precisamente a que esas pérdidas graves o lesiones sean menores. Cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, hay que evitar también los temas de los robos, del vandalismo, no falta que se dé. Y la seguridad física, pues entonces se trata precisamente, como dice María, de asegurar la escena, también hacia esa parte, hacia la parte económica, porque no falta el que va con otras intenciones, que no va a ayudar. Suele pasar en algunos momentos, lamentablemente sí, y que hay pérdidas que pueden ser evitadas por un mayor, digámoslo así, por un mayor monto. Hay situaciones donde la gente, en vez de estar ayudando, ve la forma de poderle quitar a alguien un reloj, una cadena, algo similar. Que lamentablemente hay personas que piensen así, sí, sí las hay. Y entonces ahí también hay que tener presente ese apoyo de todos los organismos de la compañía. Bueno, esto lo habíamos visto. A ver, esa obtención oportuna de la información tiene que ver precisamente con situaciones donde los trabajadores nos dan o no nos quieren dar información. Y hay unas razones por las cuales los trabajadores muchas veces no nos dan información. Una de ellas, y muy frecuente, es el temor a las medidas disciplinarias. Hay compañías que tienen unas medidas tan drásticas que muchos trabajadores prefieren no decir nada. En alguna ocasión escuché de una compañía que decía, es que si hay un accidente es porque es un error muy grave y hay que echar a alguien. Pues así la gente no va a reportar. Y muchas veces que se sostienen esos conceptos de cero accidentes, muchas veces son bajo estos argumentos, que la gente no lo reporta porque prefiero no decir nada, porque si lo digo pierdo el trabajo. Y, y en algún momento eh, esos bonos económicos que andan de alguna manera eh, tentando a la gente con ese tipo de recompensas, entre comillas, hacen también que mucho trabajador guarde silencio. Que dice, no, es que perdemos el bono y el bono todos lo necesitamos. Entonces, lo mejor es alejar la parte de la seguridad de esa parte económica, porque a lo último se vuelve una situación netamente monetaria donde no interesa si hay accidente o no, porque
Lo único importante es no reportar para que se genere un beneficio económico. Y que eso en un trabajador puede ser visto también como casi un castigo, como, como un desprestigio personal para mucho trabajador, porque fue el fulano el que dañó el bono que nos tocaba a todos y que frente a un grupo lo va a tachar, lo va a tildar precisamente de que él es el que genera ese tipo de daño. Algunos también van con ese temor a los tratamientos médicos, ¿no? Es que si yo voy al médico, pierdo el día de hoy, si me incapacitan, me van a mandar tantos días, no me pagan lo mismo, no me van a pagar las horas extras que hago. Entonces eso va generando una apatía hacia todo ese tipo de situaciones médicas que, que es contrario precisamente a lo que debería tener una situación de un accidente de trabajo, que hay que tener una atención, hay que tener precisamente una condición que permita recuperar la salud de un trabajador. En algunos también hay un temor a no reportar porque eso queda en la hoja de vida de algunos trabajadores. Muchos programas de talento humano, al calificar las personas, empiezan a registrar este tipo de información. Siendo necesario también, hay que saber cómo se hace para que los trabajadores no lo vean desde ese punto. Hombre, hay momentos donde los accidentes tienen tantos trámites que un trabajador le saca el cuerpo completamente a reportarlo, porque dice, no, es que vea, usted lo va a reportar a la ARL, a la aseguradora de riesgos acá, en otros países serán los institutos de seguros sociales. Lo va a reportar, entonces me toca ir al sitio, allá voy a perder todo el día, el médico me va a revisar, no me va a hacer nada, después voy a tener que venir, usted me va a hacer una investigación, ya eso va a ir a los sitios, ya después me van a mandar un reporte y todo eso para algo que es leve, cuando eso solo sale de botiquín. Y muchas veces por pensar eso, ese evento que decimos que sale de botiquín se complica y después lo tenemos que reportar y tenemos N cantidad de complicaciones porque ahora toca hacer más documentos soportando de por qué envié la información tardía. Y puede pasar en el trabajador que le cae un sucio en el ojo y que empieza a molestarse y ya después es un daño de córnea, o la persona que se lacera y no fue a que lo atendieran y ya se infectó y puede haber una amputación, etcétera. Casos hay muchos. Algo más que también preocupa es la reacción de los demás, lo que decíamos ahorita. Y la mala comprensión de la importancia de la información. O sea, cuando un trabajador informa, en algunas condiciones no es bien visto ese tema de que reporten un accidente. ¿Cómo lograr que se reporten los accidentes? Cuando dicen reaccionar positivamente, no quiere decir que yo me voy a poner feliz a saltar de la dicha porque un trabajador me reportó un accidente, que no tiene coherencia con el evento. Pero sí hay que crear una atmósfera de que estamos cooperando, de que lo que él está diciendo es importante, que no lo estoy cuestionando inicialmente y a futuro no debería existir, pero sí que vamos a trabajar de manera en equipo para afrontar ese tipo de situaciones, que hay que brindar también una atención precisamente al desempeño de esa persona. Y entonces ahí vienen aspectos como los que hablábamos antes del orden y aseo, de la limpieza, el cumplimiento de reglamentos, de equipos de protección personal, de los informes preoperacionales que esta persona pueda realizar. Ese tipo de situaciones precisamente nos van a dar una facilidad de entender si esta persona está cumpliendo o no con algunos parámetros de desempeño que tenía que tener. El reconocimiento oportuno, pues básicamente va enfocado a prestar atención al desempeño de la persona que contribuye con esa prevención de accidentes. Y aquí volvemos a decir, hombre,
A la gente hay que felicitarla cuando sea necesario, cuando cumpla esos estándares. Eh, Somos muy dados a utilizar la crítica de manera constante y eso genera más miedo al fracaso. Cuando a uno le están resaltando lo malo, dele, 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 un golpecito, llega un punto en que la persona no va a reaccionar de la manera adecuada y se le va a volver una rutina esa crítica y lo único que va a hacer es atropellar en su parte del desarrollo intelectual, de que todo va a ser malo aquí, pues entonces, ¿para qué hacemos tantas cosas? Hay que insistir también en reconocer lo bueno. Explique cómo se emplea la información para mejorar la seguridad. Utilice casos como ejemplos prácticos para orientación y entrenamiento. Uno debe saber cómo se hacen las cosas y la mejor forma es viendo hacer las cosas. Eso es una situación que generalmente no hay nada mejor que el ejemplo. Por eso dicen el ejemplo enseña, el ejemplo arrastra. Es una manera de hacerlo. Demostrar convicción, convencimiento de que precisamente los problemas se pueden solucionar y que hay que hacer algo. Cuando un trabajador está convencido de que vos no vas a hacer nada, ahí no hay nada que hacer. Él ya lo tiene por un hecho. Resaltar lo pequeño otorga importancia a esos casi accidentes o leves. Cuando estoy tomando información, entonces, importante, los testigos, investiguenlos de forma individual, lugar adecuado, preferiblemente si es posible el mismo sitio para que te dé indicaciones, que te señale situaciones donde pueden estar algunas desviaciones y haga que la persona se sienta cómoda, que no se sienta cuestionada, que pueda hablar tranquilamente. Logre que esa versión sea libre y espontánea. Si puede que esa persona la escriba, pues es mejor. Como les decía antes, esas ayudas ahora del celular ayudan mucho. Examine el lugar, si hay que hacer dibujo, lo que sea, pero ya ahora las fotografías y los videos nos ayudan demasiado. Cuando entre a analizar las causas, que eso lo vimos de alguna forma en las formaciones anteriores, veíamos que es importante siempre tener actos y condiciones inseguras, su estándar, perdón, actos su estándar, factores personales, que van ligados con el accidente de trabajo y cuál es la relación que todo esto tiene, las causas inmediatas y las básicas. Entonces, ese tipo de información que vemos ahí, pues básicamente lo que nos va a llevar es a un buen plan de trabajo. Esa precisa información es la que nos va a llevar a que las situaciones tengan verdaderamente un análisis para que no se repitan. Y aquí viene un punto bien interesante. Medidas correctivas y redacción de informes. Porque lo que estamos haciendo precisamente es para esto, para decir qué medidas correctivas vamos a tomar y si realmente eso soluciona el problema. Y cuando yo me voy a hacer medidas correctivas, entonces tengo que tener muy presente ese análisis que hacíamos. Nos vamos al ILSI que vimos acá y tenemos que ver si esas medidas me están generando desde este punto, que eran los programas de la compañía desde el nivel gerencial, o estoy apagando incendios con esas causas que veo inmediatas de cambiar el tornillo, pero no trabajar sobre el programa de mantenimiento. Entonces, ahí es muy importante ver si esto va a ser una solución pasajera, momentánea, o voy a solucionar el problema de fondo. Asimismo, como veíamos, las causas inmediatas y las causas básicas, asimismo se debe intervenir sobre ellas. Si yo hago la intervención sobre una causa básica, pues estoy trabajando realmente en solucionar el problema. Si yo tengo un problema donde un trabajador se me accidenta porque no hay una guarda y tuvo una laceración y casi se amputa el dedo, pero tuvo una laceración fuerte o una herida,
y yo voy a decir que voy a trabajar en darle capacitación al trabajador y ponerle un palo para que tenga el apoyo y empuje el material, realmente no estoy corrigiendo de fondo el problema, porque para corregirlo tengo que tener instaladas las guardas y tener un seguimiento del área de mantenimiento para que ese tipo de situaciones no se presenten. Entonces, es muy importante tener claro esto, si es una medida provisional o si es una medida definitiva. Y esto va a depender mucho de la manera como yo evalúe el riesgo, precisamente de lo grave que es con el potencial que tuvo de haber generado un evento. Y ahí entonces voy, como decimos acá, a meterle el diente más duro, a qué le trabajo con más fuerza. ¿Qué voy a hacer para que precisamente ese tipo de situación no se me repita? Y hay momentos donde en esa redacción hay que tener un buen argumento para precisamente vender la idea a gerencia. Porque si yo voy bien argumentado, es más probable que a mí me aprueben un programa de estos, precisamente para que las cosas tengan una solución de manera base, de fondo. Entonces dice, un buen informe debe incluir una identificación completa de la situación, debe tener una evaluación del potencial de pérdida. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es solo lo que pasó acá, lo que pudo haber pasado, porque también es una forma de vender este tipo de actividad. Es, el señor a lo mejor tuvo una herida, pero él se pudo haber amputado 2, 3, 4 dedos, yo qué sé, o la mano. Ese tipo de situaciones entonces también hay que mostrar el potencial de pérdida que se pudo haber generado. La descripción clara del accidente o el incidente que haya ocurrido. Entonces yo tengo que definir claramente qué es lo que sucede. ¿Para qué? Para que precisamente tengamos muy claro todo el panorama y yo les recomiendo que esa descripción sea cronológica, sea secuencial. El trabajador llegó de esta forma, esto, tenía esta formación, no tenía esto, el trabajador estaba capacitado para utilizar ese equipo, no estaba capacitado, el equipo era nuevo. Todo ese tipo de descripción cronológica nos puede servir mucho para tomar decisiones. Tener ese análisis de causalidad, que ya lo dijimos en clases anteriores, y obviamente eso nos va a llevar a un plan de acción. El plan de acción es fundamental y de eso vamos a hablar más adelante. Yo les he dado muchos datos ahí, pero el informe tiene que caracterizarse por ser conciso. Y aquí cada cual tiene que imaginar la forma en que va a ser para que sea conciso. Llévese una idea. A los gerentes no les gusta leer demasiado y prefieren la información gráfica a la información textual. Y como ellos mismos lo dicen, deme un informe gerencial, lo que vaya a decir, démelo en una hoja, no me dé más. O sea, es como un medio de expresión que tenemos que ejercer precisamente porque es la manera en que las gerencias casi siempre se comunican. Y tenemos que ser conscientes también que si hay un gerente que tiene 1000 cosas que hacer en el día y yo quiero que se lea un documento de 20, 30 hojas, va a ser muy difícil. Es mejor llegar con los datos concretos en un solo documento, en una hoja si es posible, y que esta persona lo pueda analizar. Que tenga a lo mejor 2, 3 gráficos que le puedan dar a entender lo que no va a entender en su forma natural, porque acordémonos que nosotros hablamos con un idioma distinto. La forma en que nosotros nos expresamos es diferente precisamente porque tenemos mucha terminología que es propia del área. Entonces ahí tenemos que ayudarle a las gerencias para que nos entiendan fácilmente qué es lo que queremos decir. Análisis de datos. Entonces, dentro de esos análisis de datos, se dice que tenemos que analizar las tasas de frecuencia, la gravedad por departamento, por área, y esto ya es de los datos globales, cuando vamos a reunir toda la información de la accidentalidad.
Entonces, saber qué área de la empresa es la que se está accidentando más, por qué se está accidentando más, cuál es el factor causal que está generando esa accidentalidad. Saber si la gente se me está accidentando acorde a la experiencia. Y aquí, cuando uno ve la mayoría de veces esos accidentes por experiencia, uno encuentra los dos picos. Se accidenta o el que tiene mucha experiencia o el que tiene poca. El que tiene mucha por confiado y el que tiene poca por desconocimiento. Aquí hubo un evento en Chile que me contaba una vez alguien donde decían que en una mutual se reportaba que había una empresa que la gente que llegaba nueva se accidentaba y que lo veía muy extraño y que era algo repetitivo durante todos los años. Cuando ponen a alguien a investigar, resulta que es que ellos decían que lo bautizaban, que era como la bienvenida, y supuestamente era porque subían al segundo piso y la persona cuando subía, la persona que era nueva la empujaban y en el primer piso caía y obviamente se lesionaba. Y esa era la supuesta bienvenida a la compañía. Entonces, pues, culturas locas, sí, en todos los lados lo hay. Pero a lo que voy con eso es que si yo no le hago un seguimiento a los análisis, pues siempre voy a tener ese tipo de lesiones. Accidentes por hora del trabajo, día, también se da, hay veces la gente se nos accidenta mucho en los picos de semana, el lunes o viernes. Hay veces por el agotamiento, el cansancio, los cambios de turno, o al iniciar también pueden haber unos eventos similares. Y no quiero decir que sea así en todo sitio, es nada más una apreciación de algunas cosas que he vivido. Los incidentes por hora, por agente del accidente es muy bueno si se utiliza esta norma ANSI como lo habíamos visto. Las tendencias de que pueden haber deficiencias en los programas. Y obviamente entonces es necesario tener entre los documentos, cuando vamos a hacer las investigaciones, las políticas claras de investigación. O sea, quién es responsable de qué voy a investigar y quién va a investigar otra cosa. ¿Qué recursos tenemos? Los procedimientos. Si estamos homologados, y bien importante que estemos homologados en la capacitación y que tengamos un seguimiento de acciones correctivas. Bien importante eso para poder empezar a hacer un análisis adecuado y tener como esa información previa antes de empezar a hacer un montón de cosas. Bueno, ¿qué debería tener un modelo básico, un programa de investigación de accidentes? Y esto que estoy mostrando acá no es una palabra divina. Alguno podrá decir, no, yo tengo uno mejor que tiene esta estructura o de ahí puedo sacar algunos datos. Válido, pero es un modelo. Como les digo, tiene susceptible de mejora. Primero hay que aclarar que el objetivo como tal es investigar accidentes. Y yo ahí en la empresa entonces tengo que definir qué accidentes voy a investigar. Los voy a investigar todos. Voy a investigar los graves. Voy a investigar, o sea, qué voy a investigar dentro de ese objetivo. ¿Para qué? Dentro del alcance, para saber de alguna manera qué voy a hacer. El objetivo va a ser identificar accidentes y causas, pero el alcance es precisamente que va a aplicar a todos los trabajadores, a los contratistas, a los accidentes que ocurren en los procesos de la empresa. ¿Qué tipo de accidentes va a involucrar? Generalmente involucra lo que pasa en una empresa, porque no me puedo hacer el ciego con los contratistas. Hay empresas que dicen, llevamos 30 días sin accidentes y el contratista vive accidentado. Pero a ver, y es que contratan prácticamente todas las actividades, porque la empresa lo único que tiene es 3 personas a nivel administrativo y el resto todo lo contrata. Pues no, ahí lo lógico es involucrar todo lo que pasa en la empresa, porque estaríamos como tapándonos los ojos, como la avestruz.
enterrando la cabeza en el piso. Muy importante, definir responsabilidades. ¿Qué va a hacer ese supervisor inmediato? Él reporta el accidente, preserva el lugar de trabajo. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer el equipo investigador? Si legalmente hay unas funciones de los equipos investigadores, estas personas saben qué tienen que hacer, cumplen con la normativa propia de su país. Ese equipo está conformado, porque lo otro, yo estoy hablando de un equipo de investigación, pero está conformado. Si está conformado, al menos deje una tica y póngalo dentro del mismo programa. ¿Para qué? Para que tengamos claro al menos quiénes van a ser parte de ese equipo. Si hay un comité de seguridad, aquí en Colombia lo llaman Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero cuando hablo de eso, sé que sigue un comité de seguridad en la mayoría de países existe. Y ese comité cumple unas normas legales frente a los procesos de investigación y aprueban acciones y dan seguimiento. ¿Quién va a notificar? O sea, todo accidente debe ser reportado a la persona de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuánto tiempo le voy a dar? Algunas empresas dicen inmediato, otras dicen 24 horas, otras dicen 48. Pero este tipo de eventos hay que tener presente que esta persona también los tiene que reportar a otra entidad. Y si esa otra entidad me da a mí 48 horas para reportarlo y yo se lo reporto a la persona de seguridad a las 25, 40 horas, pues entonces le estoy poniendo el camino más pesado, porque esta persona tenga la seguridad que tiene que hacer un montón de cosas. No solo va a estar pendiente de nosotros en este tipo de situación. Dentro de un programa también debería haber un procedimiento de investigación. O sea, algunos sitios que hacen tienen una notificación y escriben básicamente lo que ha sucedido y lo entregan. Pero entonces hay que definir precisamente en ese programa quién es el responsable de visitar el lugar del accidente, de preservar esas evidencias, quién va a entrevistar precisamente a la víctima, al testigo o a los testigos, cómo se va a recopilar esos documentos, esas evidencias, si hay un equipo, un protocolo, un registro, cómo se va a recopilar todo eso, quién lo va a hacer. Esto empieza a funcionar cuando le ponemos nombre a todo. O sea, cuando empezamos a analizar dentro de la empresa quién debería hacer cada una de estas cosas y ver si hay un análisis de causas inmediatas y fundamentales, precisamente, o básicas, es otro término utilizado. ¿Quién va a hacer ese análisis? Lo vamos a hacer en equipo. Va cada uno. Hay empresas que tienen metodologías donde dicen, venga, lo vamos a leer, cada uno lo desarrolla y lo enviamos y después unificamos todo. Hay otros que dicen, no, en un documento cada uno va a poner su aporte y deja el espacio. Y cada uno va a decir cuál parte es la que generó ese evento como tal y cuál fue el análisis de la causa inmediata y básica. Ya usted verá, es cómo se adapte a la empresa. Acuérdese que los modelos se tienen que adaptar a las empresas y no las empresas a los modelos, porque si no, va a ser muy complejo para una compañía adaptarse a tantas estructuras, que a lo último lo que sale es adaptarse precisamente a caprichos de un montón de gente. Elaborar informe con conclusión y recomendación. Esa conclusión debe ser muy asertiva precisamente frente a las condiciones que se están presentando y acordémonos que esa recomendación, como vimos antes, debe ir precisamente al punto donde sea de una causa básica a una causa inmediata. Sobre eso es que tengo que entrar a recomendar. Y que esas medidas correctivas y preventivas sí solucionen verdaderamente el problema. Cuando hablamos de eso, no estamos hablando necesariamente de un montón de inversiones económicas, porque cuando pensamos que las medidas de corrección básica
son de grandes montos, pues no siempre es así. Hay veces que son soluciones que son muy sencillas y que puede ir precisamente a decir situaciones como mire, es un cambio en un material de un producto, es una herramienta que está causando un daño, es precisamente que se está entrando demasiado tarde, que el turno se está extendiendo mucho en el trabajo, que, que hay una tendencia precisamente porque hay un programa inadecuado, no se están cumpliendo esas normas, que hay un nivel de experiencia que puede ser inadecuado, que puede que las personas que están entrando en esta actividad por su falta de experiencia no conocen precisamente lo que deberían hacer como tal. Y todo eso nos va a mostrar que hay un factor en esas causas que puede ser más de análisis que realmente tenemos que profundizar en él para no empezar a cometer los errores frecuentes que se hacen desde la administración. Porque cuando yo saco normas, procedimientos únicamente desde la oficina, se hace muy complejo. Los trabajadores tengan la seguridad que saben los problemas a los que se enfrentan. Y cuando saben los problemas ya tienen la mitad de la solución. O sea, cuando vos conoces un problema, ya tenés más de la mitad de la solución adelantada porque sabes qué tenés que hacer. Y muchas veces el inconveniente puede ser de inversión, pero esas conclusiones y recomendaciones tienen que tener un enfoque desde esa administración compartido precisamente hacia la operación. Y ahí entonces va precisamente el análisis de, venga, ¿dónde puede ocurrir ese tipo de situación nuevamente? ¿Cómo puede suceder? ¿Qué se debe hacer para que eso no vuelva a suceder? ¿Qué es necesario informarle a los trabajadores para que ese tipo de situaciones no se repitan? Y ahí entonces nosotros entraríamos precisamente a tener un análisis más claro, precisamente sobre todo este tipo de situaciones. Hay que establecer responsables. Lo que no tiene un responsable no tiene dueño. Y si no tiene dueño, tenga la seguridad que no se va a hacer. Eso es lo más frecuente que hay. El que una situación de estas, cuando hay un programa, no lo direccionamos hacia alguien, eso no se hace. Y hay que ponerle una fecha límite de implementación por varias razones, por la imagen hacia los trabajadores, porque realmente sí se vaya a hacer, porque si yo no le pongo una fecha límite, lo que va a demostrar ante los trabajadores es que no hay un interés para solucionar ese tipo de cosas. Y aquí puede haber una situación de que digamos que sea un arma de doble filo, porque muchas veces sucede que en las inspecciones se reportan condiciones inseguras y empieza la inspección a ir 2, 3, 4 veces al mismo sitio, identificar lo mismo y no se hace precisamente el correctivo que había que hacer. Y cuando sucede el accidente, se hace el correctivo. Eso genera un malestar muy grande, porque lo primero que dice la gente es, es que aquí para que se haga algo tiene que haber un accidente. Entonces estamos esperando que haya un muerto para que puedan hacer tal y tal tipo de actividad. Hay que tener mucho cuidado con eso, con esas medidas correctivas y con esos responsables y fechas de implementación, porque se da tanto aquí en la investigación de accidentes como en las inspecciones de seguridad. Dentro de este modelo también hay algo y es priorizar acciones según el riesgo y factibilidad. Y cuando estamos hablando de priorizar acciones, tenemos que ser conscientes que los recursos son limitados. Cuando digo que son limitados, no quiero decir que son pocos, sino que tienen un límite, porque hay veces pedimos, como decimos aquí en Colombia, como un gato en un machacadero, no lo llena nadie. O sea, ese tipo de peticiones tienen que tener un punto de equilibrio.
y también estar orientados precisamente a eliminar desde la causa básica la situación que generó el riesgo. Entonces, esas acciones deben también ser priorizadas, que no es lo mismo un riesgo en alturas, que uno sabe que te puede generar un evento mortal fácilmente, ¿a qué? A un riesgo de iluminación en una oficina, que sé que es delicado, que hay que intervenirlo, que puede fastidiar, pero yo tengo que intervenir primero el de alturas. O sea, es muy importante eso y todo eso tiene una valoración, porque estoy hablando del riesgo de una oficina donde hay una lámpara que puede haber disminuido la iluminación o que por falta de limpieza se haya disminuido un poco la cantidad de iluminación que pueda tener. No estoy hablando de la lámpara titilante que fatigue la vista, que también sería muy distinto a decir que voy a mandar a unos trabajadores a hacer un descenso de un edificio cuando tienen unas cuerdas que están desgastadas y pueden romper. Pues hay prioridades. Este programa tiene que tener un seguimiento. Lo que no tiene seguimiento no se mejora. La única forma de mejorar algo es con el seguimiento, con esa evaluación. ¿Y qué se debe verificar? Precisamente que se hayan cumplido las acciones que se plantearon. Muy importante, evaluar la efectividad mediante indicadores. Los indicadores es la mejor forma de medir. Vos con el indicador sabes si lo que prometiste a principio de año lo estás cumpliendo o no. Y en esto hay que tener mucho cuidado con este tipo de programas, porque pueden volverse en contra de uno fácilmente. Si un administrativo te dice o el gerente te dice, bueno, ¿cuántos accidentes de menos va a haber el año entrante? Vos tenés que tener muy claro precisamente cuáles son los indicadores, por qué se está generando los accidentes en la compañía, si es caídas al mismo nivel, al diferente, si es atrapamientos, si es ser golpeado por, golpeado contra, para que en la cabeza puedas decir, fueron tantos por este evento, tantos por este, tantos por esto. El plan anual de trabajo va enfocado a invertir en esto, esto y esto. Si esa inversión es efectiva, entonces puedo reducir este número de accidentes, que son cíclicos en la compañía. No es llegar allá como por un arte de magia, que hay veces, venga, ¿cuántos va a reducir? Este año fueron 15. Ah, no, que el año entrante sean 13. La gerencia te va a preguntar por qué 13. Y te van a decir, venga, ¿por qué 13? Deben ser 0. Ah, bueno, entonces 0. Si uno va con ese argumento, va a finalizar el año y no van a ser 0, sino que van a ser 15, 17. Y el año entrante te van a coger contra la pared y te van a preguntar, venga, usted dijo que eran 0 accidentes, porque hay 17. Entonces, la estadística como tal me sirve precisamente para eso, para poder decir, acorde a los indicadores, cómo se ha movido la frecuencia de la accidentalidad año por año y qué es lo que yo esperaría este año acorde a la inversión que he realizado. Si yo sigo haciendo las cosas de la misma forma, pues no voy a obtener resultados diferentes. Tengo que cambiar cosas. Y si veo que la accidentalidad se me está moviendo, yo me tengo que mover con esa accidentalidad. ¿Qué le recomiendo yo con ese tema? Mire, trabajé con un 80-20. Y cuando digo un 80-20, estoy diciendo de que el 20% de las causas me genera ese 80% de las consecuencias. Entonces digo, venga, ¿cuáles son las principales causas de los accidentes? Ah, son estas, lístelos, coja 5, coja 6. No los coja todos porque no le va a dar. Y esas 5 o 6, trabájelas. Y eso tiende a disminuirle el 80% de las consecuencias. Porque ahí para abajo vas a encontrar un reguerito de eventos distintos. En la fiesta de Julano se apurrió con las aleluyas. Puede parecer loco, pero en una empresa pasó que a alguien celebrándole el cumpleaños con la aleluya se apurrió uno.
pero ese tipo de eventos son aislados. Yo tengo que trabajar en lo que es repetitivo. ¿Qué era repetitivo en este sitio? Pues las lesiones por cargas estáticas, por movimiento manual de cargas, por caídas al mismo nivel. Listo, cojamos esos tres, hagamos el programa en esos tres y trabajemos en el indicador de esos tres. Y ahí a final de año entonces vamos a tener unas consecuencias distintas. Y esto lo voy a documentar. ¿Cómo lo documento? Mira, hay muchas formas de hacer registros, pero no hay nada mejor que un registro digital, la foto. La foto habla muy claro, pero cuando yo tengo fotos es para hacer informes. Los informes le suma precisamente a todo esto. Entonces, esos informes van a tener evidencias, van a tener un seguimiento y muy importante que tengan esa parte de la capacitación, que es otro bloque fundamental de este proceso. Cuando yo estoy hablando de que tengo unos accidentes que se me generan por unas causas, pues mi plan de formación debe involucrar ese tipo de situaciones. Y si la compañía como tal estructuralmente tiene un solo plan de formación, pues póngalo allá. ¿Para qué? Para que anualmente uno pueda evaluar si esos programas son efectivos o no. Porque ¿qué sucede? Que nosotros nos llenamos con un montón de capacitaciones que hay veces son repetitivas, son las mismas, y no vemos si está generando impacto o no, si está generando eco o no. Y aquí voy a un punto, miren, en alguna ocasión, en una empresa donde laboraba, había un tema de formación con productos químicos que no habíamos podido llegar, no habíamos podido impactar a la gente como era. Habíamos dado esa capacitación en cantidad de veces y nos seguían sin tener los procesos como debían ser, nos tenían ese punto completamente caído, se seguían generando los accidentes y no encontramos la forma. Lo último que hicimos fue, venga, la gente no nos está escuchando con este tema. ¿Qué hicimos? Pues contratamos unos artistas de teatro para que nos hicieran una obra de teatro con ese procedimiento. Hicieron una obra teatral. Allá fueron y se rieron lo que tú quieras, pero entendieron el proceso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esa capacitación tiene también que llegar y nosotros tenemos que ver la forma en que le está llegando a la gente y la forma en que los adultos entendemos, comprendemos, estudiamos. Porque no es lo mismo llegarle a un grupo de empresarios que a lo mejor quieren una síntesis de todo y que puede que ni siquiera le estén prestando atención a esa síntesis, que llegarle a la persona que está trabajando en su máquina a las 8 horas, que está cansado, que sale de ahí, que le da sueño, que no ve la hora de irse, que dice otra vez lo mismo, van a decir lo mismo, que se pone a hablar con los compañeros. Ese punto de atención es distinto en ambos. Entonces también tengo que analizar cómo voy a llegar para que este tipo de temas le llegue a la gente y se interiorice. Pues esa vez lo hicimos de esa forma y pues bueno, fue un éxito, le llegó. Bueno, en otro sitio no funcionará. Lo que quiero decir es que miremos qué está pasando alrededor de la empresa para saber cómo le llegamos. Y obviamente la mejora continua, que eso hace parte de un ciclo PHDA. O sea, la mejora continua va a ir obviamente enfocada en todo programa y lo que voy a hacer es que voy a planear el programa, voy a hacer mis actividades, las voy a verificar y voy a ajustar. O sea, eso siempre va a estar ahí en cualquier tipo de programa y durante todo el año, pero al final tiene que haber una realización de una actualización y que se miren resultados para ver el año entrante en qué vamos a ajustar, porque todo programa se tiene que ajustar anualmente. Si no, entonces estaríamos nuevamente
omitiendo información. Este sería como un modelo de un plan de intervención. Y cuando digo esto es que acordémonos lo que hablábamos antes. Los planes de intervención lo que buscan es que nos veamos como el director de la orquesta. Cada uno de ustedes tiene un palito allá en su empresa y usted dirige y manda para un lado y manda para el otro. Yo tenía un jefe que decía, señor Franco, yo no entiendo qué hace usted porque usted todo lo delega hacia abajo y todo lo delega hacia arriba. Yo le decía exactamente eso, Carlos. Yo delego hacia abajo y hacia arriba y le hago seguimiento a todo. Porque vos no podés, vos humanamente no podés con todo lo que tiene un área de seguridad y salud en el trabajo, a menos que estés omitiendo hacer cosas, que también puede ser. Y puede ser por desconocimiento o puede ser porque uno no lo quiere hacer. Porque uno en seguridad trabaja tanto como quiera. Esto tiene tanto trabajo como usted le meta el diente. Usted empieza a meterse en un solo riesgo y empieza a hablar de químicos, empieza a hablar de riesgo físico, biológico y la lista sigue. Como le meta a usted la intensidad de fuerza, va a trabajar. Entonces, usted trabaja tanto como quiere, pero ¿qué sucede? Que lo que pasa también es que no solo no puede con todo. Y esto hay que regarlo hacia los lados y hay que poner responsables. Porque vos no te puedes poner la camiseta de Superman y creerte Superman. O sea, tiene que llegar el punto en que delegues, hagas el seguimiento correcto de esa delegación y precisamente veas si se implementó o no. Entonces, seguridad y salud en el trabajo frente a los accidentes, pues es responsable como coordinador y el equipo de seguridad. O sea, usted es el que va a coordinar todo eso. Y el plan de intervención, pues ¿qué vas a hacer? En un accidente mínimo te fijas si ese accidente se generó y tiene un protocolo. Exacto, María. Yo les comparto porque está aquí María escribiendo y, y les quiero compartir algo que ella dice que es cierto. Dice, es muy complejo. Hay riesgos que generan lesiones que aparecen con el tiempo. Claro, va a ser de esa forma. Entonces, imagínate uno analizando riesgos que son de posterior intervención y haciendo uno solo. Uno tiene que descargar, tiene que soltar hacia los lados. Y cuando hablamos de riesgos, aquí va a aparecer todo. Nosotros no somos psicólogos y van a aparecer riesgos de intervención de riesgo psicosocial o psicolaboral, como le llamen en su país. Ya es que el trabajador está expuesto a un producto químico que le genera dependencia y ya esto le genera una dependencia y tiene una adicción. Y es un riesgo psicológico que se transforma en un riesgo químico. Pero entonces ahí nosotros tenemos que empezar a soltar hacia los lados. Venga, necesitamos el apoyo de un médico externo, necesitamos esto, y escriba y suelte para los lados, porque solos no podemos con todo. Entonces, miren, dentro de ese plan de intervención, cuando hay accidentes, el área de seguridad, pues bueno, miremos qué protocolos tenemos, están ajustados o no. Y en los protocolos, pues nos miramos con máquinas, equipos, si los tenemos, y los vamos ajustando. Las capacitaciones, que es una buena herramienta, y las inspecciones para ver si eso continúa o no. ¿Qué pasa? Que al área de ingeniería también, como decimos, le vamos a soltar lo suyo. Y el jefe de mantenimiento o la persona calificada, pues va a tener a cargo el mantenimiento de equipos, diseño y certificación de equipos. Y con el área de mantenimiento, como les decía, es mejor de amigo. Pero también tenemos que conocer que los equipos tienen unos mantenimientos periódicos y puede que yo no sea del área de mantenimiento, pero si yo veo una máquina, un proceso, yo puedo bajar el manual por internet y a ese manual mirar cada cuánto se le hace mantenimiento, mirar cuáles son las normas de seguridad.
Es tanto, ya ahora con la inteligencia artificial lo bajas, lo pones a leer en internet con un PDF y le haces las preguntas como tal. Entonces, en ese punto yo no requiero ser el más conocedor, requiero tener ese poquito de curiosidad. A recursos humanos, si en la compañía me imagino que hay, pues bueno, que esta área también se enfoque con los temas de capacitación, reentrenamiento en trabajos seguros y usos de elementos de protección. Cada compañía maneja una estructura distinta. Puede que allá no sea, que esta no sea la suya, pero usted en su plan de intervención dice, no, allá en gestión humana, en mi empresa no aplica de esta forma, lo voy a hacer de esta otra. Es válido. Los supervisores o el supervisor de área. Bueno, él como supervisor no solo va a supervisar que un trabajador saque las piezas, también va a supervisar que haga el trabajo de forma segura. Yo como estrategia que hacía, cuando un trabajador no estaba haciendo las cosas de la manera adecuada, yo me iba directamente a donde el supervisor, yo no le decía al trabajador, yo le decía, mire, usted tiene a cargo tantas personas y esta persona no está haciendo esto. Vaya, fíjese que esa persona debe tener la utilización de tales elementos. ¿Por qué? Porque mi intención siempre era que se apoderaran de su cargo. Porque si yo hoy lo hago, lo que él va a decir después es, es que él no lo está haciendo porque el de seguridad no le está haciendo seguimiento. Entonces es más fácil descargarse que hacerse responsable. Y ahí entonces decirle, venga, es que usted es responsable de su gente. En todo el contexto. La gente de logística, pues bueno, que esté la señalización adecuada, que esté el suministro de los elementos de protección, que tenga todo al día de lo que requerimos en seguridad, que estén las camillas, que esté todo este tipo de elementos. A nivel administrativo, pues bueno, ¿qué documentación hay que llenar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el control? Y muy importante, vean, empecemos más a hablar a nivel gerencial, porque hay muchos temas gerenciales que no se hablan, que no conocen que los podemos hacer y empezamos a perder espacio que es de nosotros y que ese espacio lo necesitamos. Doy ejemplo. En alguna ocasión me contratan en una empresa de pavimentación y me mandan para una obra. Me mandan para una obra y me dan en una vía una paleta de pare y siga. Y me dicen que me pare en una vía a hacer las actividades de señalero. Yo le decía a la que era mi jefe, usted me puede tener aquí de señalero y yo voy a decir que soy el señalero mejor pago de Colombia, pero yo estoy en capacidad de hacer otras cosas. Decía, ¿cómo qué? Decía, mire, usted tiene que licitar y en las licitaciones le están pidiendo precisamente qué recursos requieres, qué personal humano, cuál es la parte económica, qué señalización. Usted necesita toda esa parte, yo le puedo ayudar. Yo puedo tener, esto que yo estoy haciendo lo hace un ayudante y no es deshonra, yo lo puedo hacer, pero la señalización yo le puedo dar indicaciones a las personas que son los ayudantes de cómo hacerla, que me manden los registros fotográficos y puedo tener el registro de absolutamente todas las obras y puedo coordinar todas las obras en un solo sitio y no estar de pare y siga sin saber cómo están las otras obras. Pues bueno, para resumirle la historia, en 4 meses yo ya tenía a cargo, tenía algo así como 4 ayudantes, 2 tecnólogos en seguridad, tenía yo mi equipo de cómputo que nunca habían pensado en hacer eso, tenía ya unos vehículos asignados para ese tipo de actividades, pero ese espacio se ganó. A lo que hoy es que nosotros nos tenemos que meter en los espacios gerenciales para poder intervenir en este tipo de acciones. Y por último y no menos importante, es que cuando nosotros estamos hablando de este tema, a algunas empresas les interesa que les mostremos un modelo
de pérdidas económicas por accidentes. Ya usted verá qué tan importante es en su empresa o qué tan importante no lo es. En algún momento puede ser estratégico, pero acordémonos de algo. Entre más cosas hacemos, de más cosas somos responsables. Entonces yo tengo que hacer las cosas con una intención. Cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Si usted va a hacer un programa y le sirve para varios, hágalo. Si usted va a llenarse de programas, usted no los va a poder manejar todos. Y usted tiene que ver qué recursos tiene. Si usted en su compañía está usted solo, usted tiene que saber cómo va a sintetizar todo para que no se enloquezca con un montón de cosas. Pero si usted tiene personal a cargo, entonces dele rienda libre a lo que es la manera de hacer sus procesos. Dele rienda libre a todos sus proyectos que tiene y empiece a hacerle seguimiento de que las personas le cumplan precisamente con lo que usted está proyectando. Y aquí entonces, en ese modelo básico, podríamos decir que si usted toma una tablita de estas en Excel y empieza a sacarle cada uno de los accidentes, la fecha del accidente, por qué fue ese accidente, entonces fue golpeado fue golpeado contra, fue una caída, y usted poder decir por cada uno de ese tipo cómo se le están generando las pérdidas a la compañía. Yo ahí que le recomiendo que en ese tipo de accidente ponga un filtro para que no se le haga muy extenso y lo pueda contabilizar fácilmente. Porque si lo deja abierto a lo que usted va a escribir, entonces lo que va a suceder el día de mañana es que va a tener caída en altura, caída en un segundo nivel, caídas a diferentes sitios, caída desde el primer piso, caída, y todos van a hacer lo mismo. Entonces, si lo tienes por un filtro, lo vas a sacar más fácil y lo vas a contabilizar más fácil. El área afectada. Si tienes varias áreas de la compañía, entonces el área de la construcción, el área de producción, etcétera. El nombre completo del trabajador, y es importante porque yo tengo que identificar que no tenga personal accidentógeno. Y ahí les doy un dato. Una vez, en una entrevista que le hacen a un trabajador, la psicóloga nos dice, este trabajador es accidentógeno. Ustedes verán si lo contratan, pero ese trabajador si ingresa a laborar acá se va a accidentar. Eso fue en una compañía a la cual asesoraba esporádicamente. Lo contratan y precisamente a los 15 días esa persona se accidenta. Y cuando reingresa, vuelve y se accidenta. En cuestión de 2 meses tuvo como 3 accidentes. Y ella nos decía, se les va a seguir accidentando. Y va a ser un accidente grave después si se sigue accidentando esa persona. ¿Qué quiero con eso? Que creamos también en los procesos de selección y que veamos precisamente si esas situaciones se presentan, cómo se va a manejar la compañía, si la compañía está dispuesta a afrontarlo o no. Número de días perdidos. ¿Por qué? Porque hay gente que puede accidentarse, pero tener una severidad baja. Y ahí hay que analizar diferente. El que se me accidenta frecuente con una severidad baja, al que se me accidenta esporádicamente, pero con una severidad alta. O sea, se me accidentó esporádicamente, pero ya 6 meses incapacitado. Es muy importante eso. Ver los costos médicos que tuvo que asumir la compañía. Si hubo que indemnizar, si hubo unos costos por rehabilitación, por pérdidas de producción, porque ahí tenemos que tener en cuenta también que cuando hay una persona que se me accidenta, yo también tengo que pagar a otra persona para que venga y haga su actividad. Hay personas que se llevan esto mucho al detalle y entonces empiezan a ponerle el tiempo de las personas que investigaron el accidente, que los lapiceros, las hojas. Entre más detalle le ponga usted, más arandela se va a colocar.
Coloque lo que usted considere supremamente importante. Alguien me puede decir, ¿el tiempo de la gente es importante? Sí. Bueno, entonces dígame cuántos va a colocar en horas y listo. ¿Cuántas horas le dedicaron a eso? Pero si ya van a empezar a especificar cada uno de esos puntos, se les va a volver algo muy complejo de empezar a manejar. Esas pérdidas de producción, si de pronto el accidente generó un daño en un producto similar, o perdió producción o se atrasó, los costos materiales que se generaron, los costos administrativos que entran, lo que estaba diciendo, ese tipo de datos de horas como tal. ¿Quién es el responsable de área? Mire, eso es importante. Y no es que uno se la esté montando a alguien, pero sí es bueno saber en cuál área se accidentan más, porque la presión de muchos supervisores llevan a cometer accidentes. Y hay veces que no es ni siquiera necesario mover no es necesario muchas veces retirar el supervisor o sancionarlo. Hay veces que es solo mover al supervisor de áreas. Hay supervisores que no compaginan con algunas áreas en específico. Esta misma psicóloga que les decía yo que hizo la claridad de esta persona cientógena, una vez nos hizo el análisis en una empresa de las psicologías de las áreas de trabajo versus la psicología del supervisor. Y el trabajo final fue decirnos, vea, estos supervisores deberían estar en estas áreas, porque es más afín su personalidad con este grupo de trabajo. Ese tipo de situaciones también pueden ser analizadas. O sea, todo lo que sirva como una ayuda, como venga algo de más, es válido. Todo eso sirve. El plan de acción es describir el plan de acción y puede, es que la casilla es muy pequeña. Pues bueno, póngala más grande o diga, está en la casilla tal o está, ya usted maneja acorde a su tamaño de la empresa ese tipo de plan de acción. Y muy importante, el estado de la acción, si eso está pendiente, si sigue ahí o si realmente no se hizo absolutamente nada con eso. Bueno, cuéntenme, dudas, inquietudes, preguntas, quejas, reclamos. Cuéntenme, muchachos. Cuéntenme por el chat. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Algún aporte? Muy bien, Ana. Bueno, yo no sé si Gabriel les quiera dar alguna información diferente. Bueno, eh, ¿las personas que hay aquí todas son de Argentina y Venezuela o hay alguno distinto para que me diga cómo le llaman a la parte de seguridad y salud en el trabajo en su país? Es más como una duda personal y me gustaría conocer los nombres en diferentes sitios, más como por un tema de cultura general. Ya María me dijo que en Argentina le llaman higiene y seguridad en el trabajo. Y aquí en Colombia las aseguradoras les dicen ARL. En Chile creo que le llaman mutual. En Argentina, ¿cómo le llaman? Creo que es ART, pero no recuerdo qué significa la sigla ART. ¿Es igual todavía? Aseguradora de riesgos del trabajo, creo. Y se llama ART y son, bueno, mira, gracias María, no estaba tan perdido. En Venezuela, ¿cómo se llama? Las aseguradoras, Ana, en Venezuela o es el instituto, hay un instituto de seguros sociales que casi siempre se maneja así en en algunos países. Ecuador creo que lo maneja así, el Instituto de Seguros Sociales, maneja la parte de riesgos, de pensión, de salud. En Venezuela es igual, Ana. Ana me dice análisis de riesgo en el trabajo. ¿Se llama así a la parte que asegura a los trabajadores? Bueno, muchachos, es lo que tenía preparado para el día de hoy. Les agradezco mucho. No sé si, como les digo, hay alguna inquietud que quieran que de pronto pueda aclarar. Si de pronto tienen alguna sugerencia de
si se puede mejorar la forma en que hemos ido dando la formación, también estaría atento para que me digan y con gusto. Ah, mira, en Argentina se llama SRT, Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y es el organismo que controla las ART. Aquí en Colombia se llaman ARL, Aseguradoras de Riesgos Laborales, y el Ministerio del Trabajo hace seguimiento, o sea, ya desde el ministerio. Y las controla la Superintendencia de Salud, controla que le hagan el control adecuado a los procesos de salud con los trabajadores, y la Superintendencia Financiera a la parte económica. Bueno, muchachos, les agradezco mucho. Un abrazo a todos. Los espero el día jueves. En Venezuela es Sacel. Mira, gracias, Ana. Muy formal. Bendiciones a ustedes. Se cuidan. Un abrazo a todos.